Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecito y Tarot. Yo soy Jimena Yo soy Lucía. y hoy vamos a hablar de los arcanos más temidos. Un tema que es polémico por demás porque hay varias cartas que generan un montón de controversia a la hora de las lecturas y bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, de experiencias que tuvimos, de nuestras experiencias personales, pero también con consultantes y de qué es lo que pasa cuando estas cartas aparecen también y cómo podemos tomarlas desde otro lugar. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la torre y el diablo. La torre, que también es conocida como la casa de Dios o la casa de Dios, en realidad en el tarot de Marsella se llama por un nombre que no voy a reproducir porque mi francés es horrible y voy a pasar vergüenza, pero en realidad la traducción es la casa de Dios o la casa La Dios, casa de Dios. la casa Dios. Entonces, se le llama la torre a partir de las corrientes esotéricas, ¿no? O sea, a partir de todo lo que se elaboró desde las órdenes secretas y todo lo que tiene que ver con después el surgimiento del Rider White, ¿no? A partir de esa época es que se le empieza a llamar la torre a esta carta y que empieza a adquirir como esta imagen que es un poquito más catastrófica también, ¿no? Porque en realidad el tarot de Marsella tiene una imagen que es, son unas personas, sí se muestra la torre, ¿no? Una torre como una caída de una parte de la torre, hay cosas que caen, hay cosas en movimiento, hay colores, hay personas dadas vueltas, pero la sensación quizás no es tan dramática como si miramos la carta del Rider White, que es un rayo que parte de una torre que cae gente de una torre alta, que hace acordar incluso a las Torres Gemelas, a la caída de las Torres Gemelas. Es como catastrófico lo que se ve. Entonces, bueno, esto genera obviamente cuestiones, cosas en los consultantes y ha generado como, ¿cómo se dice? Como una reputación en esta carta, ¿no? Como se ha generado como una cosa detrás de esta carta de como que es un mal presagio, de que pasan cosas horribles, de que... Y es que pasa eso un poco también cuando lo ves por primera vez, ¿no? Te genera un impacto visual ver una carta que está representando algo que es dramático, ¿no? Sí, esta carta se puede interpretar también como que ese rayo que cae en esa torre hace que los dos personajes que están ahí salgan expedidos, y encima caen con la cabeza para abajo, como si fuera un impacto sobre su cabeza, y justamente es un impacto sobre mi mundo intelectual, ¿no? Como si ese choque fuera un cambio repentino sobre el mundo de las ideas. Pero claro, es muy grosero verlo porque parece que como muy accidentado, ¿no? Como que ese Claro. cambio brusco en Ujú, realidad ujú. viene a partir de un accidente, ¿no? Sí, Como bueno, sí. ocurre un Es un fenómeno, golpe claro, dramático y sangriento, este básicamente. fenómeno natural hace que estos personajes salgan despedidos y se golpeen, por ejemplo, Sí, como una fuerza superior, ¿no? Como un rayo, es algo como que un no, rayo, claro, o no sea, podemos controlar de ningún sentido, ¿no? lo literal de que te parta un rayo, Que te parta un rayo literal. No, literal. y aparte que en algunas cartas, no me acuerdo, en el Rider White creo que también, pero en otros mazos está como mucho más gráfico, me parece, ca caen sobre como rocas, como un despeñadero que está como si estuvieran cayendo de un faro, digamos, Sí. ¿no? En un despeñadero que hay rocas, hay un océano embravecido abajo, o sea, caen al agujero negro, a la muerte inevitable, básicamente, ¿no? En el, Entonces, como que es impactante también, ¿no? en el tarot de Oswald Wirth, además caen pedazos de bloque de la torre que Claro. golpean la cabeza de los personajes. O Sí, sea, sí, más sí. te caes y Te encima cae un pedazo de bloque te cae sí, es encima. como la suerte del coyote en la Warner El yunque. Bros. Sí, sí, o sea, te caes y arriba te cae un yunque y Sí, arriba te pasa un tren. O sea, es como sí. todo, ¿no? Es como esa sensación Sin de que duda. algo me va a pasar por arriba, ¿no? Da miedo, sin duda que al ver eso y no tener conocimiento, no tener como en esa primera capa de interpretación que es la visual, es una cachetada, es un golpe ver esa carta y se entiende también que sea temida, ¿no? También esto de la caída esta súbita, que Mm, capaz que conecta a la persona, al consultante, con algún hecho de su vida que haya sido claro, accidentado y que claro. energéticamente le provoca una sensación fea. Claro, le abre registros corporales, Mm. mentales, emocionales que tienen que ver con etapas fuertes, con choques fuertes, ¿no? En la vida. Que bueno, todos tenemos en algún sentido, pero hay gente que los tiene más, ¿no? Pero bueno, es entendible que las personas tengan miedo a esta carta cuando la ven,
y es entendible que se haya generado ¿no? Este lenguaje popular en torno a esta carta, esta sensación popular en torno a esta carta, que sí, tiene una imagen que es catastrófica y que no representa nada bello. Ahora, obviamente que eso es una primera capa, ¿no? Eso es como si fuera una cebolla, ¿no? A mí, yo pienso muchas veces en leer el tarot y leer las cartas y la interpretación y el trabajo que vamos haciendo a lo largo del tiempo con las cartas como una cebolla que vamos pelando, ¿no? Y que tiene muchas capas, y que para llegar al corazón de eso, a la profundidad, hay que primero pelar las primeras capas, ¿no? Como poder ir más allá de esta imagen primaria que tenemos de la carta, de esta confrontación primaria que es la del miedo. Entonces, bueno, esto de pelar las capas de la carta, de la interpretación, del arquetipo, del arcano, Lucha adelantó un poco, ¿no? Esto de como ir un poco al detalle más fino, ¿qué puede implicar esta caída, esta irrupción en la vida de una persona? Si nosotros miramos esa torre, podríamos pensar, bueno, ¿quién es la torre? Quizás la torre soy yo en ese arquetipo, ¿no? Quizás ese es mi cuerpo, o sea, es mi persona, es mi corporización, digamos. Entonces, hay algo ahí que es mucho más que la caída, ¿no? Porque tendemos a identificarnos con los personajes que caen y no con la torre. Pero la carta se llama la torre, la carta se llama la casa de Dios, no se llama los personajes que caen ni se llama el accidentado, ¿no? Se llama la torre. Entonces, en realidad, hay algo de la torre en sí mismo que nosotros tenemos como que tenemos, no, pero que quizás estaría bueno que podamos ver, ¿no? Que en lo que podamos identificarnos como para trabajar. ¿No? ¿Qué es lo que sucede con esa torre? Hay una estructura que es sólida, que es firme, que parece inamovible. Quizás ver una torre nos contacta con cierta rigidez que podemos llegar a tener, y que hay ciertas estructuras que caen, que tienen que Sí. caer inevitablemente. La rigidez, esto es un concepto que cuando aprendí hace muchos años, cuando era niña, me voló la cabeza, que es no como lo rígido se quiebra y se rompe con más facilidad que lo flexible, ¿no? Entonces, cuando somos muy rígidos, tenemos mucha más facilidad a rompernos o a que esas estructuras se quiebren por un lado y caigan del todo, ¿no? Yo creo que todos los arcanos tienen un potencial, ¿no? Los temidos y los no temidos. Esto, como siguiendo un poco este concepto del pelar la cebolla y llegar a lo más profundo, Ujú. eh, la primera impresión que te genera algo, en este caso, bueno, cualquier arcano, ¿no? Voy a hablar un poco general primero. eh, a medida que lo vas trabajando y lo vas interiorizando, puedes llegar al potencial real que tiene, Claro. ¿no? En la simbología y lo que representa, y creo que en el caso de la torre, eh, a medida que vas despejando esto de, bueno, esa primera impresión que me genera esto que veo como abrupto, como grosero, como accidentado, violento, y empezar a mirar más profundamente, tiene un potencial impresionante de poder empezar a verse uno mismo representado por eh, la situación en general. O sea, puedo ser la torre y también soy los personajes. O sea, soy toda, de todo. Soy toda la carta, Claro. sin duda. Sí, sí. Entonces creo que lo que tiene la torre es esto que vos decís de cómo me posiciono yo, qué concepción tengo yo del mundo. O sea, la torre representa un poco mi visión del mundo, es lo que yo interpreto, ¿no? Siempre de este arcano. Es como que, cómo me veo a mí en el mundo, cómo veo a los demás, desde qué lugar. Siento que de qué me estoy cuidando o de qué me estoy protegiendo, qué me llevó a mí a crear toda esa estructura de separación del mundo también, ¿no? La torre la Ujú, veo como un poco separación. Yo, yo genero todo esto para cuidarme, pero ¿de qué? ujú. De qué se cuida la persona en sí? Como que abre un montón de posibilidades de trabajo ahí, ¿no? Sin duda. Y esto que decís del aislamiento, ¿no? Como la torre también representa, ¿no? En esta estructura fálica que tiene y elevada hacia el cielo, ¿no? Más siendo también como lo simbólico de lo estructural, ¿no? Em, como, y lo que está más arriba, ¿no? Lo que está más arriba, que es lo que se cae, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con una forma de ver, de concientizar, ¿no? Como una
una línea de pensamiento, ¿no? Que cuando hablamos como de lo intelectual o lo cognitivo no es únicamente eh, cómo pienso, sino es cómo concibo mi cosmovisión, ¿no? Cómo concibo la vida, ¿no? Que a veces es medio difícil como de explicar en palabras, pero es esto que tiene que ver con mandatos, con creencias, con constructos sociales y culturales, con cuestiones familiares que tienen que ver con formas de pensar, de ver el mundo, ¿no? Que se hacen más evidentes en el encuentro con nosotros, en el encuentro con el mundo, ¿no? Todas estas estructuras que cuando nos chocamos con el mundo o se fortalecen y estamos cada vez más alto y más lejos en esa torre, más rígida, con muros más fuertes, o eventualmente caen. Y yo creo que también hay algo que es como los dejamos caer o caen, ¿no? O sea, no es que no van a caer. La torre llega, en algún momento te va a llegar y nada. Y en esto también como del encuentro con el otro también se me hace a veces como que estos personajes que caen son como justamente personajes, ¿no? Como nuestros personajes, ¿no? Todos esos seres que nos Mm, habitan y que llevamos dentro y que ocupan determinados roles roles. o no, son personajes que utilizamos o que nos utilizan en determinados contextos como para confrontar la vida y que quizás son, pertenecen a constructos del ego y no son saludables para nosotros, ¿no? No nos permiten, o sea, no nos permiten expresar esa esencia nuestra que está como ahí aislada en esa torre, en ese calabozo, ¿no? En este calabozo, ¿no? Sí. Eh, entonces como que ahí me parece que la torre tiene como esto bien fuerte de como, para mí hay algo como de, si no bajas un poco de ahí, te va a explotar la cabeza. O sea, ¿entendés? Vas a implotar. Algo, ¿entendés lo que te digo? Sí, Porque no solamente tiene que ver con, digo, yo sé que hay un significado muy contundente en torno a esto de que es algo que ocurre desde afuera, viene y como no, como un rayo, como algo de la naturaleza o algo de la vida que sucede que hace caer tus estructuras, ¿no? yo creo que es una Eh, circunstancia de la vida que hace que caiga tu estructura. sí. Como no un hecho, o sea, una circunstancia. De repente, no sé, ejemplo, estás en un vínculo y ese vínculo se termina abruptamente y eso hace que toda una circunstancia generalizada de tu vida cambie, que cambien tus concepciones, que cambien tu forma de ver todo, los vínculos, las relaciones, tu vida. Es como, creo que ahí está el tema de lo abrupto del rayo, viene como, esto que vos decías hoy, hace un ratito, la torre va a venir. O sea, cuando es inminente el cambio que genera la torre. Es como, no me puedo resistir, ya es algo que va a suceder, va a tomarme por completo y no hay resistencia que valga a esto, ¿no? Y yo creo que es el cambio de la concepción que tengo de montones de cosas de la vida. O sea, eh, me formé de determinada manera, sostuve de determinada manera mi vida durante mucho tiempo y de repente Ya no se puede ya no sostener se puede más. sostener más desde ahí porque no condice con lo que vos sos. Sí, a eso iba un poco, como que en realidad esto de como no, lo que viene de afuera y transforma, ¿no? Y cambia, y es un golpe de afuera, porque a veces también desde las concepciones populares se ha generado esta idea como que es algo independiente a mí, ¿no? O sea, un día me pasa, es como esto también de depositar afuera, ¿no? Un día me echaron del trabajo, bueno, pero no te echan del trabajo porque sí. Digo, más allá de que vos hayas hecho bien las cosas o no, independientemente de eso, hay algo que sucede adentro que se refleja afuera, ¿no? Hay algo, es esto como de, necesitabas dar ese paso, necesitabas que eso sucediera para que esto que está gestándose adentro pueda expandirse y pueda florecer, pueda evolucionar. Entonces, como que hay algo, es magnético también, es resonante, o Sí. sea, es esto, es energía que llega porque también hay algo en mí que lo abre. Y esto me lleva hacia otro lugar que es hablar de dónde viene la torre, que es del diablo, que es otro de los arcanos más temidos. Ese sí que es polémico. Ese sí que es polémico. Entonces, lo que decía, que el diablo, que claro, la torre al venir del diablo. En el diablo nosotros
bajamos a las profundidades de las sombras más profundas. Y obvio que ya después del diablo somos otra persona, estamos transformados. Hay una parte nuestra que integramos y que aceptamos y, que, y que vivimos, que antes no, y eso es obvio que se refleja hacia afuera, y eso no puede dejar espacio para que las estructuras se mantengan. O No, sea, claro. no puedo florecer e integrar las sombras más oscuras de mi ser y florecer a partir de ahí si sigo con una armadura puesta. ¿Cómo voy a expresar el deseo si tengo una armadura de metal? O sea, si estoy adentro de una fortaleza de piedra. Claro, es como acepto esto que soy y después libero las Claro, presiones de sostener algo que no soy. exacto. Y si no la libero yo, me liberan, porque ya está, ya no sos lo que eras, Sí. no entras más ahí. Es eso también lo que pasa, Va a ¿no? suceder lo que sea que te muestre y te conduzca a ese lugar. Exacto. Y bueno, esto, ¿no? El diablo como arcano temido, ¿no? Yo creo que incluso el diablo es más temido que la torre, Sí, ¿no? totalmente. Creo que está obviamente viniendo también de una cultura judeocristiana, ¿no? O sea, tenemos toda una moral, ¿no? En torno a la que el diablo es como, decir el diablo es como decir, no sé, Ya de por sí lo que genera el ver la el carta diablo, es como, wow, demonio, ah, la representación en realidad en la mayoría de los tarots es bastante creepy, fuerte. ¿no? Claro. A mí, yo soy una persona bastante oscurita y bastante intensa, y todas las cartas, el diablo, el arcano sin nombre, todas las cartas me encantan. O sea, no son cartas que me generen rechazo para Mm. nada, pero entiendo, porque entiendo que es difícil. O sea, a mí, por ejemplo, la carta del diablo es una carta que siempre me lleva a la lujuria. O sea, la conecto con la lujuria, no la conecto con el demonio, la conecto con una cosa más sexual y Claro, con lo sadomasoquista y con lo prohibido, prohibido, con con lo los oculto. placeres, las de la carne, ¿no? Como estas Mm, cosas más, mm. más Más reprimidas, pulsionales. más pulsionales, exacto. A mí me lleva a ese lugar. Entonces, no me genera rechazo. Sin embargo, entiendo que, primero, eso es un tabú en nuestra sociedad, o sea, realmente hemos construido un universo donde la sexualidad es tabú y hablar de deseo y de pulsión y de, ¿no? Y de Sí, esto es sexo. oculto. Es oculto. También como Sí. las tentaciones, ¿no? Como eso que yo hice una construcción de El mi vida, pecado. el claro, y todo lo que salga de esa construcción de lo que Sí. tengo armado es una tentación y no se puede hablar y es como ese tema como prohibido, ¿no? A veces, por ejemplo, estar en pareja y ver a otra persona que te atraiga. Ah, Es un tema, claro. o sea, tabú, pero Tabú. porque hay toda una construcción social y moral, pero propia también. O sea, es mi Claro. propia moral la que se tiene que Es que deconstruir de ahí. una es todo lo cultural metido en el cuerpo, ¿no? O sea, esto también, cuando hablamos de los arquetipos son culturales en realidad, ¿no? Son de todos, no son solo míos. Yo vivo una experiencia de eso, pero el arquetipo en sí es el mismo para todos. Ahora, cómo cada uno lo trabaja o es tomado o no, porque los arquetipos nos toman también. Sí, Nosotros podemos estar totalmente poseídos por un arquetipo, o sea, en el sentido de sentirme muy identificado, o sea, estoy identificada con el diablo cuando estoy tomada en lo bueno y en lo malo, en lo contraído y en lo expandido, o sea, cuando estoy tomada por los vicios, estoy tomada por la sexualidad, estoy tomada por lo totalmente. reprimido, estoy tomada ¿no? Por la oscuridad, por la sombra, o sea, sí, bueno, eso es encarnar el diablo y eso no es lo deseable, pero tampoco negarlo, ¿no? Porque también está en nosotros y es una parte importante de nosotros. Es como que esas dos partes tienen que coexistir. Sin Creo que duda. muchas veces las personas tienen como esta concepción de mm, que solo tiene que primar lo luminoso. Creo que una de las cosas es como aceptar que, que no existe luz sin sombra, como que son dos cosas que coexisten. A las personas les cuesta mucho como poder aceptar esas cosas que le hacen ruido de sí mismas, ¿no? Ujú, Como ujú. hay una tendencia a todo aquello que veo en sombra de mí, lo oculto, lo tapo, lo escondo. Todo aquello que hay en sombra de mí, lo sigo manteniendo en las tinieblas, ¿no?
Ah, como esa cosa de no compartir con el otro, o primero no reconocerme en esa sombra, existe como una tendencia a aquello que está en sombra, lo sigo manteniendo en sombra, primero porque muchas veces es doloroso el sacar a la superficie esos aspectos nuestros que no nos gustan o que están ahí como sí. que nos desafían, ¿no? Y sobre todo lo que es tabú, ¿no? Lo que es tabú a nivel cultural, porque en realidad, o sea, el diablo es la sombra de la sombra. El diablo no es mi sombra, ay, yo soy egoísta, ay, yo soy No. manipuladora a veces. El diablo es yo deseo a mi cuñada. O a mí, ¿entendés? El diablo Es es el el tabú. barro. A mí me gusta drogarme, no sé, ¿entendés? O sea, el diablo es la pulsión primal, es como una cosa instintiva, entonces es como esto, o a mí me gusta, no sé, los fetiches sexuales, ¿no? Es la vergüenza, es la Mm. culpa el diablo, ¿no? O Por algo sea, abajo, abajo del diablo, hay todo un suelo negro, ¿no? Como yo digo que es el sí, barro, el ¿no? Como barro, que sí. nos metemos en el barro, porque realmente es como, bueno, esa cosa que yo quiero mantener tapada Mm. y que socialmente también está como mal visto con esto de, como decís vos, ¿no? Los excesos, las pulsiones, Las los pensamientos, las tentaciones. tentaciones, lo retorcido también en algún Ujú, punto. O sea, no ujú. digo que sí pase, o sea, que el diablo sea eso en sí, pero también está metido esa parte, Claro. ¿no? Como, Y no solo en el plano de lo sexual, ¿no? O sea, el diablo es esto de, 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 de pensar, ¿viste? Estas cosas como a veces que son como más pulsionales, tipo de rechazar cosas que sabes que no, que políticamente es incorrecto, ¿no? ese es el diablo, ese es tu diablo pulsando, o sea, es como cuando decís, ay, ¿cómo mataría a este? O no sé, o a qué eso, asco esta persona que es así o que es así, ese juicio gutural, ¿no? Visceral, que es como, eh, que viene de un lugar que no tiene ninguna justificación moral, a es eso lo llevo amoral 100%, 100%. ¿no? Que todos tenemos ese tipo de pulsiones, ese tipo de pensamientos, que bueno, que los encauzamos, que los corregimos, que no los expresamos porque entendemos que no, pero todos los tenemos. Y es aceptar que tengo eso, que yo también soy eso, que yo también soy una mierdita, si quiero, Exacto. ¿no? O sea, que todos tenemos un poco de mierda adentro. Y sí. Ese es el diablo de todos, ¿no? O sea, y ta. ¿Y qué pasa también? A mí me parece que el diablo, que yo lo correspondo mucho con el centro sexual creativo, ¿no? Como que Mm. la pulsión del diablo está ahí, en esa parte del cuerpo, eh, tiene un poder re zarpado. Por eso también en la narrativa histórica de la iglesia y de la moral cristiana se Se reprimió. repudia. Claro. Se reprime porque es una persona que está en total conexión con su deseo y que ha asumido, aceptado, transitado y reconocido su sombra más miserable, su miseria más grande, su monstruosidad, porque todos tenemos un monstruito dentro, eh, es imparable, o sea, ¿a qué le tiene miedo? Si ya no tiene vergüenza, si ya no tiene culpa, si ya no tiene miedo de sí mismo. Es esto también de que cuando nosotros reconocemos el diablo en nosotros mismos, somos capaces de reconocer el diablo en el otro también. Lo vemos mucho más fácil, ¿no? O sea, si yo veo mi mierda, puedo ver tu mierda también, ¿entendés? Es un poco más así. El diablo tiene esa cosa, y claro que da miedo eso. Y Obvio, sí. no solamente da miedo ver al diablo por todo, ¿no? La fantasía de ciencia ficción, ¿no? De los monstruos, ¿no? Sino porque es reconocerme que yo tengo un diablo adentro, Y yo tengo también un monstruo es también. conectar con un poder. Y el poder da miedo. Claro, y el poder da miedo. Es el diablo, uno de los conceptos que está dentro del arquetipo del diablo es el poder, Exacto. porque el poder corrompe. Igual que las tentaciones, Ujú. igual que la sexualidad, igual que todo eso, que bueno, hay que aprender a gestionar. Cuanto más reprimido, más retorcido. Exacto. O sea, esto es directamente proporcional. Cuanto más reprimimos a nuestro diablo, más se retuerce adentro y más miserable se torna. Y escapa por donde tenga que escapar, Es que porque ningún diablo se va a quedar encerrado, se va a quedar ahí. yo creo que el potencial real es ese, ¿no? Dialogar, claro. El verlo y el poder integrarlo como parte de Y uno para encauzar esa usar justamente energía, para tu claro. propósito esa energía, Total. ¿no?
Yo creo que una cosa pero bueno, voy a contar una anécdota porque es graciosa. Me encanta, amo. Amo anécdotas. Amo anécdotas y más si son graciosas. Porque no, me estoy pensando, ¿qué pasa cuando el diablo sale en una lectura vincular? Porque convengamos que Ya conozco esta anécdota. Me encanta, como amo. buenas tarotistas que somos, Nos nos tiramos hacemos las cartas cada vez que conocemos a alguien. lecturas Obvio. vinculares, o sea, está. Miles. No como para ver un poquito la energía nomás, tranqui, ¿no? Mm. A ver, Mm. ¿qué fluye acá? Entonces, sacás la energía de cada uno y a él le sale el diablo. Estamos hablando de una persona que acababas de conocer. Contextualízame. Te voy a contextualizar. Contextualizanos. Conocí a una persona. Bueno, te pongo en contexto. Conozco una persona en un lugar cero diablo, que yo considero cero diablo, porque yo asocio lugares diablo también, Un ¿no? lugar sano. Un lugar sano, o sea, hay lugares diablo y hay lugares Esto no que diablo. decimos, los lugares donde menos, viste, donde menos parece es donde más hay. Exacto. La iglesia, por ejemplo. Qué polémico. Muy Ahí tendríamos que polémico. hacer un contraste papa-diablo. Papá Diablo, re. Un día tendríamos que hablar papá-diablo, pero bueno, ahí te lo dejamos para otra. Sí. Bueno, nada, conozco a una persona en un lugar cero diablo y bueno, nada, la primera impresión en realidad ya instintivamente uno se da cuenta, ¿no? Fue como rari, ¿no? Pero dije, está listo, pegué buena onda al final, hablé un montón, qué sé yo, y un buen día, digo, voy a pispear las energías que hay entre nosotros. Obvio. Sacó este arcano, y generalmente lo que hago cuando hago una lectura vincular, saco figura y saco arcano mayor. Cuando saco figura, no importa, no me acuerdo qué figura era, y cuando saco el arcano mayor, el diablo. Para él. Para él. Esto es importante. Y digo, el diablo. Porque aparte no podía conectar el ser humano que estaba conociendo con el diablo, pero digo, bueno, ¿qué será? Capaz que este tema que tengo yo vincular, viste, como siempre estar poniendo como esta relación jerárquica del otro que parece que lo idolatro. Y dije yo, bueno, capaz que viene por ahí, viste. Pasan unos días, se intensifica el vínculo, me hago otra, ¿no? Para ver cómo sigue todo esto. El diablo. Otra vez el diablo. Sí. Empezó a vibrar raro todo aquello, ¿no? Sí, obvio. En algún momento se iba a manifestar. Se iba a manifestar. Y bueno, un buen día sueño con esta persona, ¿no? Sí. Yo tengo sueños muy intensos y tuve un sueño con esta persona que me conectaba con una persona del pasado que tenía problemas de adicción. Y nada, me desperté y dije, acá está la respuesta, ¿no? Y bueno, se lo tuve que preguntar. Sí, claro. Se lo tuve que preguntar. Y efectivamente me confirma que bueno, nada, que estaba como luchando con este tema. Bueno, luchando no, pero que ya había tenido Problemas de adicción y que bueno, ahora ya, claro, ahora ya estaba mejor, pero bueno, ¿no? Como que estaba eso ahí y como muy tapado, ¿verdad? Porque, o sea, obviamente, vos estás conociendo a alguien y hay un montón de información que la vas dando gradualmente, ¿no? Pero ¿cómo está esto de esos temas que no se dialogan? Sí. Igual, lo que te mostró que el diablo estaba todavía presente, porque, a ver, una persona puede ser rehabilitada de drogas y todo bien, y estar rehabilitada y no estar en un diablo. Estar totalmente en otro lugar porque está rehabilitada. Pero él mostró el diablo, porque él te mostró después otra cara, ¿no? Claro. Yo quiero seguir la anécdota porque me parece que el diablo aparece después, cuando vos viste cómo era el loco en cuanto a vincularmente, ¿no? Como en claro, claro, sí, en realidad, bueno, por un lado sí asocio esto al diablo como en esto de esto lo dejo acá porque si yo se lo muestro o expongo esto de mí, sí, ocultar.
Exacto, lo dejo oculto porque si lo expongo voy a provocar una reacción en el otro que probablemente desde mi concepción moral, Mm. desde mi construcción moral, voy a generar en el otro ruido, Sí, ¿no? bueno, puede ser. Igual está, el otro, la persona no tiene por qué decir algo si no lo quiere decir o no tiene por qué compartir si no lo quiere compartir. Lo que pasa que en tu historia, que yo ya la conozco esta historia, él tenía como unos comportamientos de este tipo con muchas cosas, como de ocultar, de cambiar Claro, versiones, de mentir, de decir una cosa y después decir otra. claro, yo Empezaste a ver un patrón de desde comportamiento la manipulación, discursivo, manipulador, mm, mentiroso. Ahí está el diablo. El mm, que manipula, el que miente, el que oculta, el que no sé qué, exacto, el que tiene estrategias de, ¿no? Como que te dice lo que querés escuchar para, ¿no? Ahí está el diablo. En realidad, ahí está el comportamiento, sí, ¿no? Del diablo. El sí, arquetipo aparece fuerte, ¿no? apareció sí muy, muy marcado, ¿no? Como, bueno, esto Y todo para de lograr algo de vos, ¿no? O sea, claro, como, obtener sí, un, claro, sí, un vínculo un ahí, vínculo, un sostener un propósito, vínculo, sostener sí. un vínculo, pero claro, todo Pero en base desde, a mentiras, claro, y desde manipulación. Entonces tiene eso también, ¿no? Esa claro, cara, como, sí, como esto que hablamos, soy esa parte más retorcida claro. bueno, opero desde un lugar que me lleva a obtener lo que yo quiero en Ujú, base a estas actitudes que de repente ujú, ujú. son bastante deshonestas en Sí, algún sí, punto, ¿no? deshonestas. Para conseguir algo, o sea, es como un comportamiento adictivo también, en un punto, ¿no? Ahí está como un poco el diablo, en los comportamientos adictivos, en los comportamientos viciosos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, sí, es una carta controversial, el diablo, y a mí me lleva a algo el diablo también que desde un punto de vista más contemporáneo, creo que hoy en día se está destapando mucho todo lo que era más reprimido en torno al diablo en cuanto a la sexualidad. El diablo, si lo miramos, es un arquetipo, es un arcano que en la carta es andrógino. Obviamente depende del mazo que miremos, ¿no? En el Ujú. tarot de Marsella es andrógino, o sea, tiene características sexuales femeninas y masculinas. Y tiene esta cosa como de desfachatez, de yo soy, yo vivo, yo hago, yo estoy, ¿no? Yo disfruto de mi sexualidad, de mi vida y esto es lo que soy y no soy una cosa ni la otra, no me identifico con nada, no me identifico con dualidades. Hay algo como de la actualidad que se está expresando de este arquetipo, que se está como que se está dejando ser, que yo lo veo como súper lindo en realidad, ¿no? Como esa faceta del diablo que es no te reprimas, viví lo que sos, ¿no? Viví lo que sos, sé lo que sos, aceptalo, integralo, reconocelo, y cuanto más libre seas en cuanto a eso, más integrado vas a tener cercano y Sí, menos problemas vas a tener con esto. Creo que hay como históricamente miles de casos y de ejemplos de represión de este arcano, de este arquetipo y de como de tergiversación de eso, ¿no? De cómo se fue por cualquier lado o de cómo las personas terminan suicidándose o viviendo infelices o en depresión o haciendo perversiones o lo que sea, ¿no? Como muchos ejemplos de mal llevar de esta energía por las represiones que históricamente a nivel cultural existen. Entonces, como que yo hoy en día veo esto, ¿no? Como que esto del cuestionamiento de lo femenino y lo masculino, el cuestionamiento de los placeres, el cuestionamiento de la corporalidad, el cuestionamiento de las pulsiones, ¿no? Del poder ser, que me parece como que estamos en una era de integración de este arquetipo, que aparece con mucha fuerza, ¿no? Y así como aparece con mucha fuerza este movimiento de integración, aparece con mucha fuerza el contramovimiento, ¿no? El represivo, el que quiere como retener, sostener, impedir, ¿no? El tabú, mantener el statu quo, ¿no? Pero nada, lo siento como un poco actual al diablo, ¿viste? Lo siento como contemporáneo sí, en un punto, más que otros arquetipos que los veo como mucho más, que vienen de mucho más de la antigüedad, como que siento como, si bien todos se reactualizan y todos están en el presente, existen y coexisten y están muy fuertemente presentes, este arquetipo específicamente lo siento como que tiene una fuerza hoy en día re importante, ¿viste? Como que puede ser un gran aliado o obviamente enterrarte vivo, ¿no? también, ¿qué pasa cuando nos sale a nosotros, ¿no? Cuando Ujú. estamos en determinada situación, bueno, cuando es vincular y nos sale a nosotros, Ah, sí, ¿no? o sea, cuando Porque yo soy el cuando diablo. yo soy el A mí diablo, tuve una época de mi vida, me salió el diablo, pero sin parar. Y yo como que lo tomé de pila,
¿viste? Lo trabajé un montón ese Yo lo trabajé arcano. pila también el diablo, sobre todo en esto de reconocerme en esos lugares que siempre veo en el otro, ¿no? O que puedo identificar en el otro, pero en mí no. Esa cosa Ujú. que, viste, ay, esta persona, pone en una amistad o en un vínculo de pareja, porque yo siempre todo lo llevo a lo vincular, ya sabemos. Así Este, soy, casi soy libriana. libriana full. eh, Esas cosas que veo en el otro y que me cuesta reconocer en mí, mi propia sombra, ¿no? Sí, claro. Entonces el trabajo ese me parece que es súper enriquecedor, ¿no? El de a Mm, poco ir viendo qué escondo, qué escondo a los sí, demás, porque es como que inconscientemente lo hacemos. No, obviamente claro. nada es con premeditación, ¿no? Sí, Pero siempre hay un lado escondido sí, nuestro. Que a total. veces, ojo, a veces está bueno también tener una parte escondida. No es que siempre vamos a mostrar todo de lo que Ujú, somos, ¿no? ujú. Pero el tema es cuando hay una parte ahí contraída, que está buena, como, bueno, traer a la superficie y decir, yo me hago cargo de esto. También siento que el diablo es, yo me hago cargo de lo que soy, Sí, claro, ¿no? sin duda, Y lo sin honro en algún duda. punto, como, Un trabajo re lindo que yo hice con el diablo y honrarlo me parece, o sea, me parece una gran idea. Honrar al diablo, re demoníacas, pero pero es un sí, poco, sí, es un sí. poco. No, un trabajo que yo hice muy lindo con el diablo, o sea, algo que fue un darme cuenta súper importante, es que el monstruo que tengo adentro, ¿no? Ese diablo que yo también soy, no es un monstruo de 1000 cabezas que escupe fuego y que tiene verrugas. Se esconde detrás de las virtudes y se esconde detrás de lo que yo creo que es bello o que es virtuoso o que es talentoso, ¿no? En el sentido egoico, ¿no? En el Mm, sentido, tipo, esto que yo pienso que son virtudes mías, que son más bien rasgos de mi ego, son a veces las cosas que más daño hacen, me hacen a mí, a los demás, ¿no? Como esto de a veces como, bueno, ser tan amorosa, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Ser tan amorosa y tan de cuidar al otro y tan no sé qué. Bueno, eso puede ser invasivo, puede ser dañino, puede interrumpir el proceso personal del otro, puede, nada, ser muchas cosas que no están buenas, ser controlador. claro, ¿desde qué lugar lo hago? Claro, entonces en realidad, no solo desde qué lugar, hay cosas que no corresponden, por más buenas, bien intencionadas que sean. Y detrás de eso se esconde un diablo que tiene que ver con la necesidad de ser necesitado, con una miseria personal, con la necesidad de ser necesitado, Aprobado, con la reconocido. aprobado, reconocido, querido, endiosado, tiene que ver con una necesidad narcisista de ser deseado, de ser visto como bello o amado, ¿viste? Como admirado, ¿no? Entonces, como empezar un poquito, es esto, la sombra de la sombra, las capas más profundas de lo que hay detrás, de lo que hay detrás de realmente, ¿no? Esto que nosotros pensamos que son, que estoy siendo bueno, que me engaño a mí mismo, pero que no estoy analizando, que no estoy yendo al corazón de la necesidad, de la miseria, ¿no? Del ego que es el que el necesitado, el que, ¿no? Claro, El monstruo que está pidiendo migajas de cosas, ¿no? Que está ahí pidiendo limosnas de amor o lo que sea, ¿no? Como que es es muy re duro. duro, es re fuerte, pero es muy necesario porque es liberador también aceptarlo, nombrarlo, decir, bueno, si yo manipulo a través de, doy amor y manipulo a través de mi forma de dar amor, Sí. ¿no? Y es ahí, pues decís, bueno, está, lo estoy viendo, lo estoy reconociendo, esto soy, este es mi diablo, está, lo puedo ver, lo tengo en la conciencia, o sea, puedo verlo cuando estoy haciendo, puedo evitarlo y puedo integrarlo y puedo buscar una forma diferente de expresarlo, o de serlo, o utilizarlo de otra manera, tipo canalizarlo en otra cosa, Sí. no en entorpecer mis vínculos y vivir miserablemente y terminar siendo miserable, ¿no? Porque es al final a donde te lleva, O cuando te ayudo, consume eso, ¿no? ayudo a los Mm, demás o ayudo a la gente que quiero, siempre estoy ahí, ¿no? Como para atender sus necesidades, pero ¿desde dónde lo hago? ujú, ¿No? ujú. Desde una necesidad mía realmente, ¿no? Claro, claro. Como responde a mi necesidad, en Sí, realidad, no a responde la a del tu otro. miseria y no a la Claro, del otro, y responde a algo, ¿no? Cada vez si empezás a pelar capas, lo que está ahí detrás no es tan bien intencionado. No es consciente, se hace de forma claro. inconsciente. Son mecanismos que fuimos adoptando, pero que son viciados. Que son los que después caen en la torre, ¿no? Una vez que yo Claro, los pude ver
los Sí, pude aceptar, no sé si honrar. caen 100%, pero por lo menos son estructuras que ya no nos sirven. No me mueven, Que no ya me muevo desde no ahí. podemos utilizarlas para aislarnos en ellas, ¿no? O sea, ya no nos sostienen, digamos. Bueno, y esto ha sido todo sobre el Diablo y la Torre. Espero que haya sido de su agrado, de utilidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos arcanos. Coméntenos, escríbanos. Si se Nosotros, identifican con si se alguno en identifican con particular. alguno en particular, experiencias, anécdotas, me encanta. Quiero, por favor, leer todas sus experiencias, anécdotas con Si estas se han cartas. sentido diablos, si Sí. estuvieron con diablos, si les gusta hacer diablos, porque también, Sus ¿no? experiencias con la torre, cuál fue la peor torre de su vida. Y bueno, todo esto que hace a la experiencia humana y que nos encantaría compartir con ustedes. Así que bueno, cuéntenos. Nos vemos en la próxima. Me pueden encontrar en Instagram como @libretalotterapias, a Lucía.del Rivero. Lucía.delrivero. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video, comentar, compartir y todo ese amor que pueden dar y que nos ayuda un montón. Nos vemos. No te dije.